Buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Es un placer, es un privilegio el poder estar aquí para conocer de Dios, para alabar con nuestro canto, con nuestro corazón a nuestro Señor. Y doy gracias a Dios por este pequeño remanente que ahora estamos aquí, agradeciéndole a Dios. Mi corazón luego se confronta porque digo, somos pocos, pero Dios sabe cuáles son sus propósitos, sus planes, y tenemos que conocer más a Dios para poder estar buscando de su presencia día con día. Les voy a pedir una disculpa de antemano si ven que yo toso o ven que me cuesta un poquito de trabajo. No estoy todavía en plenas condiciones como para poder estar aquí, pero se preguntarán ustedes, dirán, pastor, entonces si no estás en plenas condiciones, ¿por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no te vas a descansar? Y hay dos razones muy importantes por las cuales estoy aquí. Porque para mí es primero Dios y después lo demás. ¿Qué es esto? Yo he estado yendo al doctor, al seguro, en el cual yo voy con mi tanque como ahorita me ven, y ahí me hacen esperarme 1 hora y media, 2 horas o poquito más. Y digo, ¿puedo estar aquí? ¿Por qué no de poder estar en la casa de mi Señor, que es prioridad? Y digo, si puedo estar aquí, puedo estar aún con mayor razón en la casa de Dios. Y por eso me estoy aquí, y porque también yo creo por fe que el Señor me sustenta en todo tiempo y en todo momento. Y es por eso que nosotros estamos hablando de conocer a Jesús, de conocer a Dios, porque mira que si lo conociéramos, el lugar sería insuficiente. Pero hay mucho temor todavía en los corazones de muchos de nuestros hermanos que dicen conocer a Dios y no lo conocen. Hay mucho temor por las circunstancias, por lo que están pasando. Y déjame decirte que Dios siempre todo hace con un propósito. Con un propósito. Yo ayer me gloriaba en Dios porque el de ayer tuve una reunión con mi familia, y después de 2 meses sonreíamos y veíamos los propósitos de Dios en nuestras vidas, y veíamos que hace 2 meses estaba triste el corazón, yo estaba en peligro mi vida, y quién iba a pensar que 2 meses después, aún en la condición que estamos, íbamos a gloriarnos del Señor, íbamos a darle gracias a Dios e íbamos a ver las bendiciones que Dios tiene y las respuestas que Dios tiene para nuestras vidas. Y a veces es necesario que pasemos pruebas y luchas para poder creer en Dios, tener esa fe y esa confianza que nuestro Dios necesita. Vamos a estar viendo el día de hoy, vamos a seguir con la serie Conociendo a Jesús. El título de esa predicación es La confianza en Dios. Y yo quiero que nosotros aprendamos que debemos de confiar en Dios en todas, bajo cualquier circunstancia. Bajo cualquier circunstancia. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis 18, del 1 al 15, y vamos a ir desarrollándolo para que tú puedas entender qué es lo que hace Dios. Génesis 18, versículo 1 al 15. Nos ponemos sobre nuestros pies, de favor, cuando lo tengamos. Génesis 18, del versículo 1 al 15. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí que 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado
y éste se dio prisa para prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después de que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y viene algo hermoso, fíjate lo que viene. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde. Pedimos y rogamos tu dirección, tu misericordia, tu amor. Señor, que tú hables al corazón de cada uno de nosotros a través del Espíritu de tu palabra, y seas tú, Padre, el que nos instruya, el que nos guíe, el que nos dé conocimiento, y que nuestro Espíritu Santo esté presto para que, Señor, tu palabra haga en nosotros tu propósito. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, de los que han de llegar, apresura los pasos, y también los que no han podido venir, Señor. Bendícelos e inquiétalos para que con prontitud puedan estar con nosotros y nos regocijemos en tu presencia, en tu amor, en tu alabanza. Gracias te doy por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar sus lugares. Cuando decimos que conocemos a Dios, o más bien, ¿cuántos decimos que conocemos a Dios? ¿Cuántos podemos decir de los que estamos aquí que conocemos a Dios? ¿Y cuántos podemos decir que le creemos y que confiamos en Dios? Esa es otra cosa un poco diferente a conocer a Dios, porque podemos tener conocimiento, lo veíamos hace 8 días, podemos tener conocimiento de Dios de diferentes maneras, porque alguien nos habló, por un libro, por historia, porque he escuchado. Podemos tener conocimiento de Dios, pero ¿cuántos confiamos y nuestra fe realmente es depositada en Dios? Muchas veces cuando uno es niño, cuando uno es un bebé, depende siempre de sus padres. Y cuando va creciendo este bebé, entonces cuando él empieza a tener conciencia y razona, él empieza a darse cuenta de cómo es su padre, y su padre puede ser bueno o no tan bueno, pero cuando él tiene confianza en su papá, y su papá es de una actitud recta y amorosa, su papá siempre, todo lo que le diga a este bebé, se lo va a cumplir. Y el bebé cree en lo que le dice su padre. O este pequeño, o este joven, los padres cuando le dicen al hijo: no te preocupes, yo voy a proveer, te voy a dar una computadora, o te voy a dar un libro, o te voy a comprar zapatos, ellos están completamente confiados en que el papá va a cumplir, y el papá ve cómo le hace, pero el papá cumple su palabra. Y ellos confían en que el padre va a proveer sus necesidades y va a cumplir lo que les ha prometido. Y a lo mejor las amigas, los amigos de este personaje se dan cuenta y dicen: su papá es bueno con ella, pero no lo van a poder experimentar solamente que sean hijos de un padre similar o un padre igual. Y así es Dios con nosotros. Nos pueden decir, podemos leer, nos pueden contar, podemos ver una película, pero necesitamos experimentar cómo es Dios con nosotros. Y es un Padre amoroso, cuidadoso y eterno. Ese es nuestro Dios. Y suceden muchas cosas en nuestras vidas y surgen las preguntas de realmente si le creemos, porque vienen las luchas y las pruebas, y entonces decimos: ¿cómo está mi fe? ¿Realmente le creo a Dios o no le creo a Dios? Y eso es lo que vamos a ver y vamos a tratar en esta tarde, que tenemos que tener confianza en Dios, sea cual sea la circunstancia. Yo decía: ¿cómo no voy a estar ahí? Si primeramente Dios merece nuestra gloria y honra bajo cualquier circunstancia. Yo hablé mucho de Pablo, de los discípulos, de todo lo que pasaron. Y un ejemplo bien tremendo y bien palpable que ustedes pudieron ver fue cuando mi hermano Guillermo, en condiciones
más extremas de las que yo estoy, estaba aquí delante dirigiendo el orden de culto. Hasta el último domingo de su vida estuvo en la iglesia. Y yo digo, ¿quién somos nosotros para no poder estar ahí? Y yo dije, si Él me lo permite, yo voy a estar ahí. Porque ese debe ser nuestra naturaleza, de buscar al Padre en todo tiempo y en todo momento. Cuando tenemos al Espíritu Santo, Él clama, Abba, Padre. Él quiere buscar al Padre. Pero tenemos que tener esa fe. Hemos estado hablando de conocer a Jesús. ¿Realmente conoceremos a Jesús? ¿Realmente conoceremos a Dios? ¿Abraham conocía a Dios? La respuesta es sí. ¿Abraham obedeció a Dios? La respuesta es sí. ¿Pero realmente confiaba en ese Dios que él conocía? ¿Realmente confiaba? Mira, vamos a Génesis 12, del 1 y 2. Génesis 12, 1 y 2. Génesis capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. El Señor le dijo, fíjate lo que el Señor le dijo, pero dice, el Señor le dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Él estaba dando unas promesas ahí a Abraham. Le estaba dando unas promesas, vete de tu tierra. Y Abraham tenía que tomar una decisión extrema. Tenía que elegir entre establecerse con su familia y sus pertenencias en un lugar desconocido, en un lugar que no sabía dónde iba a ser, o permanecer en donde estaba. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Ahorita probablemente te haga fácil decir, pues si me dice Dios, vete a tu tierra, de tu tierra y sale de tu parentela, yo lo hago. Pero él tenía que tomar una decisión fuerte, grande. Tenía que elegir entre la seguridad de lo que tenía, porque él tenía cosas, y la incertidumbre de viajar, pero de viajar bajo la dirección de Dios. Él tiene que dejar todo. A veces el Señor nos pide que dejemos muchas cosas para seguirle. Y es donde les pregunto yo, ¿realmente conoceremos a Dios? ¿Realmente tendremos esa confianza en Dios? ¿O en lo que vemos, creemos, pensamos o razonamos? El enemigo está utilizando esto que Dios permite para meternos miedo. Mira que es real esto de la epidemia, es una cosa real. Pero tenemos que acostumbrarnos a vivir con ella el tiempo que esto dure. No podemos ocultarnos. Si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar por nosotros, dice la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a cohabitar con esto, ser cuidadosos, cuidarnos. Pero no podemos dejar de buscar a Dios, no podemos dejar de congregarnos. Pero pastor, pasan muchas cosas. Sí, pero todo es bajo la voluntad de Dios. ¿Nosotros qué dejamos? ¿Qué dejamos por Dios? ¿Qué dejamos? Si nos dijera, deja todo lo que tienes y sígueme. Yo le pregunto y no se engañe, ¿usted lo dejaría? Y la respuesta en la mayoría es no. ¿Por qué no vienes? Mi trabajo. ¿Por qué no vienes? Salí. ¿Por qué no vienes? Tengo una gripita. No estamos dispuestos a dejar nada, pero nada, salvo las obras. Y yo lo digo así me estremece decir eso, bajo las obras. Si puedo, voy. Si estoy bien, voy. Cuando el Señor es nuestra necesidad urgente, máxima en nuestras vidas. Abraham tenía que tomar una decisión. Y esa decisión, fíjate que iba a causar algo en el futuro. Abraham tomó la decisión de salir. Y se cumplió la palabra de Dios. Su obediencia afectó al mundo, de tal manera que de ahí salió una nación. Y de esa nación salió el hijo de la promesa. Ahí es donde se iban a cumplir la bendición
para todo el mundo a través de Jesús. Pero tenía que pasar algo, que Él saliera, que Él se decidiera, que Él quisiera. Y probablemente, ¿qué nos enseña esto? Que usted y yo desconozcamos los efectos de nuestras acciones, de nuestras decisiones que tomamos a largo plazo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué decisiones estamos teniendo? Debemos de verdad pensar sabiamente en las decisiones que tomamos, porque a futuro, esas pueden tener un efecto para bien o tal vez para mal. ¿Qué decisión tomamos con la vida de nuestros hijos? Yo escucho a muchos padres, es que ya está grande, ya tiene 12, 14 años o más, y ¿sabes qué? No obedece, él entiende. Ahí después a los tiempos de Dios. Y esta palabra de los tiempos de Dios, de verdad mucha gente no sabe ni lo que dice. Sus tiempos de Dios son perfectos. Yo lo he escuchado en muchos artistas, en muchos que no conocen a Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Pero perfectos para qué? ¿Para hacer lo que tú crees o tú piensas? Claro que no. Perfectos para hacer su propósito. ¿Y cuál es su propósito? El que se establece en su palabra. Por eso debemos que ir al conocimiento de su palabra. No es lo que tú piensas o quieres, es el propósito de Dios. Cuando en Dios hay un propósito, los tiempos se cumplen, como con Sara, lo vamos a ver ahorita. Es que no quieren. Pues ¿sabes qué? Es que no quieren, pues ponte a orar. Y si son hijos de familia, pues entonces instrúyelos, sé de influencia para ellos y jálalos. Jálalos. ¿Por qué en la vida secular lo hacemos? Si pasas con 10 te compro esto. Ah, sí, sí podemos pasar con 10. Si haces esto te llevo a pasear. Sí, sí lo puedo hacer. ¿Y por qué no podemos convencerlos para que estén en la iglesia? Acuérdense que las decisiones que tomemos a la larga, pueden causar efectos y tremendos. A la larga vemos a esos jóvenes drogándose, esos jóvenes imitando a esos artistas que pasan en la televisión, quieren ser como ellos, quieren tatuarse todos, quieren hacer cosas tremendas como ellos las hacen, porque son sus ídolos, sus figuras, porque nosotros no nos dimos cuenta a tiempo o no quisimos a tiempo tomar decisiones sabias, aunque a lo mejor a ellos no les pareciera, aunque a lo mejor íbamos a causar un poco de dolor en ellos, pero no le hace. ¿Ustedes creen que fue fácil para Abraham salir de su tierra y su parentela? Pues no, él tuvo que tomar una decisión, dejar todo y salir a un lugar que no sabía, pero bajo la dirección de Dios. Siempre tenemos que ir bajo la dirección de Dios. Quiero exhortar a mis hijos, pues sí, a lo mejor soy un poco fuerte, pero con la dirección de Dios, con el amor de Dios. Pero yo los exhorto, eres mi hijo y tú me obedeces y vamos. ¿Por qué creen que vemos tanta jovencita embarazada a los 12, 13 años, sin papá? Jóvenes pequeños de 2, 3 años robando, drogándose, porque no tomamos buenas decisiones. Entonces tenemos que tomar buenas decisiones. Y muchos cristianos que estamos en las diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, de verdad, en todo el mundo, no nada más aquí, muchos cristianos dicen conocer a Dios, pero realmente sus vidas, pasan los años y sus vidas no cambian, no cambian. ¿Por qué? Porque les hace falta conocer de Dios, tener un genuino encuentro con Jesús. Porque cuando lo tengan, ¿qué va a suceder? Que ellos van a tener una vida nueva y va a haber una transformación en ellos que va a durar hasta su muerte. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Dios le da una promesa. Vamos a Génesis 18:12. Dios le da una promesa a ellos. Como te da una promesa a ti y como me ha dado miles y miles de promesas a mí y a ustedes. ¿Qué pasó? Génesis 18:12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. ¿Por qué se habrá reído Sara? ¿Por qué se habrá reído? En nuestra humanidad esto pareciera imposible. En nuestra humanidad esto pareciera imposible. ¿Ustedes creen que una mujer y un hombre a los 90 años podrían tener descendencia? Y más la mujer ya había perdido la costumbre de las mujeres.
Pues la respuesta es no. Para ella Río dice, pues es imposible, ya estamos viejos. No, no, es imposible, es imposible. ¿Y cuántos de nosotros decimos, es imposible que las cosas pasen? Mi esposa no se corrige, mi esposo no se corrige, mi hijo no se corrige, mi hija no se corrige, es imposible. La situación en la que estoy pasando ya no tiene remedio. ¿Cuántas veces decimos, ya es imposible que esto pase? Y lo que me da tristeza es que hablo de creyentes que dicen es imposible. ¿Y sabes qué? ¿Por qué? Porque no confiamos plenamente en Dios y en sus promesas. Solo grábatelo bien, no confiamos en Dios y en sus promesas, porque no conocemos a Jesús. Y debemos de confiar, aprender a confiar en Él, si no de lo contrario, podemos sufrir las consecuencias de nuestros actos premeditados por nosotros y no por la dirección de Dios. Dice ahí que en el tiempo, dice, el tiempo señalado va a dar a luz, el tiempo señalado. ¿Eso qué me enseña? Que Dios tiene su tiempo para cada cosa. Dios tiene su tiempo para cada cosa. Dios tiene su tiempo para cada cosa en nuestras vidas. No son nuestros tiempos, son los de Dios. Y debemos aprender a confiar en Dios y en los tiempos de Dios. Él tiene control de todas y cada una de las cosas que nos pasan, hasta la más insignificante que nosotros creemos. Él tiene control de todo. ¿Qué le pasó a Abraham, a Sara? Lo que les pasa a muchos de nosotros. No descansar en las promesas de Dios. No tener la plena confianza en las promesas del Señor. Y aún a veces tratamos nosotros, no confiamos y tratamos de ayudarle a Dios. Nos queremos igualar o queremos ayudarle a Dios como si Él necesitara de que nosotros le ayudemos a Dios. Y muchas veces, ¿por qué dices eso? Vamos a Génesis 16, 1 al 2. Génesis 16, ¿ya lo tenemos? Perdón, sí. Ya lo tenemos, 16, 1, 2, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Digo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Fíjate, ya les había dado la promesa de que iban a tener un hijo. Y dice Sara, ¿sabes qué? Ya ves, no pasa nada. Ya pasaron muchos años y no pasa nada. Y dice ella, fíjense la confianza de ella hacia Dios, hacia la promesa. ¿Ya ves que Jehová me ha hecho estéril? ¿Le estaban creyendo verdaderamente a Dios o no? Dios les había hecho una promesa y ellos dicen, la promesa no llega. ¿Cuántos de nosotros esperamos y esperamos y no llega la promesa? Pero no quiere decir que el Señor no la vaya a cumplir. Tenemos que aprender a esperar. Ellos dicen, ¿sabes qué? Yo soy estéril. A lo mejor, quiero parafrasear, no dice esto en la Biblia, pero a lo mejor pensó Sara, ¿sabes qué? A lo mejor Dios se olvidó de nosotros. Ya pasaron años y la promesa no llega. ¿Sabes cuántos años pasaron para que se cumpliera la promesa? 25 años. 25 años. Ella tuvo un hijo 14 años antes de que ella tuviera su hijo llamado Isaac. Y dice ella, ¿sabes qué? Dice, hecho estéril, te ruego pues, fíjense, te ruego pues que te llegas a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Wow, Abraham se dejó seducir por la mujer. Eso me remonta como Adán y Eva, ¿eh? Imagínate que tú le digas a tu esposa, te diga, ¿sabes qué? Pues ten un hijo con mi criada, y tú digas, bueno, pues sí. O sea, no. ¿Qué pasó? Que Sara tomó el asunto en sus propias manos al darle a Agar a Abraham. Y Abraham, yo opino que no tenía esa confianza en la promesa de Dios también. Le faltaba realmente tener confianza en Dios.
Y de esa falta de confianza, de ese quererle ayudar a Dios, sobrevino una serie de problemas grandes. Es lo que yo te decía. Cuando hacemos las cosas puede haber consecuencias. Y esto sucede invariablemente cuando nosotros queremos ocupar el lugar de Dios. Cuando queremos ocupar de Dios en un asunto y tratamos de hacer que una de sus promesas se haga en realidad por medio de un esfuerzo que no van bajo las instrucciones específicas de Dios. O sea, lo hago por mi cuenta, te voy a ayudar, Señor. Como no cumples tu promesa, yo te voy a ayudar. Me dijiste que iba a tener un hijo, pues te voy a ayudar. Y eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. A veces nosotros queremos hacer las cosas con nuestros esfuerzos cuando están las promesas del Señor. ¿Y cuántos de nosotros creemos las promesas del Señor? Yo la semana que viene, primeramente Dios, si Dios lo permite, voy a dar un testimonio, el testimonio de Jesús en mi vida. Y les voy a decir cómo el Señor me humilló. Estando yo grave de muerte, Él trató conmigo y aún en esa forma me humilló y me dijo, tú dices que tienes confianza en mí, yo te voy a demostrar que no. Tú dices que tienes fe, mucha fe en mí, yo te voy a demostrar que no. ¿Y saben cuál fue lo más tremendo? Que me lo demostró ahí postrado en cama. Y lo pude sentir espiritualmente y lo pude ver, así literalmente, ver. No solamente yo, muchas personas. Y de eso voy a hablar la semana que viene. Así como Abraham, él creía y obedecía, pero realmente tenía toda la plena confianza en el Señor, porque él dice, pues sí, cierto, pues, bueno, no dice así en la palabra de Dios, pero yo pienso, pues el Señor nos dijo que íbamos a tener un hijo, pero no vemos, ¿no? No esperaron el tiempo. ¿Cuál era la prueba de esto, de esta disposición que el Señor había dicho? Ya era el tiempo. Esperar ese tiempo que Dios iba a suplir esa necesidad en ellos, en darles el hijo de la promesa, pero ellos no esperaron. ¿Cuántos de nosotros hay promesas para nosotros, pero no esperamos? Queremos ayudarle a Dios. Queremos ayudarle a Dios. Y esto puede tener consecuencias en nuestras vidas y posteriores, y no solamente en nuestras vidas, posteriores a nuestras vidas. Mira lo que dice Génesis 14, 16, 4 y 5. Y se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miró ¿con qué? ¿Con qué miró? Con desprecio a su señora. Ya empezaron los problemas ahí. Entonces Sarai le dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. ¿Y qué que le dijo? Como le dijo Eva a Adán, mi afrenta sea sobre ti es, tú tienes la culpa, ¿eh? Tú te llegaste a ella, tú tienes la culpa. Excusándose por lo que había hecho. Yo te di a mi sierva por mujer y viéndola encinta me mira con desprecio. Ahí empezó los problemas. Juzgue Jehová entre tú y yo. Ismael tenía 14 años cuando nació Isaac. Entonces de eso nace. Es la consecuencia que hubo es que de esa relación nació Ismael. Es de donde viene la descendencia de los ismaelitas, viene la descendencia de los árabes, de los musulmanes, que siempre han estado en conflicto hasta el día de hoy con los judíos. Siempre. ¿Ya cuántos años pasaron de Abraham ahorita? Miles de años y todavía hay consecuencias de eso. Imagínate, lo que tú y yo hagamos ahora puede tener consecuencias buenas o malas para nuestra descendencia. ¿Qué le vas a dejar a tu hijo? ¿Qué le vas a dejar a tu nieto? ¿Qué le vas a dejar a tu bisnieto, tataranieto? ¿Qué les vas a dejar? Y lo que sí te puedo decir, yo no sé si una casa sin millones en el banco, eso va a perecer. Lo que sí te puedo que le puedes dejar es el conocimiento de la palabra de Dios, el conocer a Dios, a Jesús. Eso trasciende por la eternidad, por la eternidad. ¿Qué le vamos a dejar a nuestro Señor? Yo veo los lugares vacíos y digo, Señor, ¿no confiarán en ti? Probablemente unos no pudieron venir realmente por razones fuertes. Otros por temor
a lo que está pasando. Es más fuerte su temor que la búsqueda de Dios. No confiamos en las promesas de Dios. ¿No dice el Salmo que Él con sus alas nos va a cubrir, debajo de sus alas estaremos seguros? ¿Y que Él nos librará de las pestes destructoras y de la mortandad de la noche? Salmo 91. Y entonces, ¿por qué no creemos? ¿Por qué no creemos? Ahora, yo no digo que no seamos prudentes. Tenemos que venir con prudencia, no saludarnos, tenemos que usar nuestro cubreboca, todas las cosas que necesitamos para estar seguros y confiar en que Dios nos va a guardar. Y si Él permite algo, que sea la voluntad de Él y no por nosotros. Pero no estamos confiando en Dios. No estamos. Les digo, de los musulmanes, los árabes musulmanes, son de la descendencia de Ismael y todavía siguen en conflicto. Ellos dicen que Alá es el Dios, y Alá viene de una palabra árabe que quiere decir Dios. Son monoteístas, también creen en ese Dios, pero ellos no creen en Jesús como el Hijo de Dios, sino como profeta. Para ellos, se me olvidó ahorita su nombre, Mahoma es su profeta, y él es al que Dios dirigió para escribir el Corán, el libro donde ellos seguían. Fíjate cuántos miles de años y todavía hay conflictos por la decisión mala que tomaron. ¿Dónde queremos que estén nuestros nietos, bisnietos, tataranietos? Tenemos que empezar a tomar decisiones. Y aunque esas nos cuesten, tenemos que ver la importancia de que nuestros hijos conozcan a Dios. No importa si son chiquitos o son grandes, la importancia, tenemos que tener esa visión nosotros. Eso trajo consecuencias. Pero les digo una cosa, pero Dios siempre cumple su promesa. Y yo les voy a hacer una cosa, cumplió su promesa porque vio la fe de Abraham, y déjenme decirles que no, para mí no. Pero ¿cómo si Adán tuvo fe? ¿Por qué cumplió entonces su promesa? Por una razón, porque Él es fiel a su palabra, por la fidelidad que Él tiene. ¿Qué nos muestra eso? Que si Él dice algo, Él lo va a cumplir. Entonces, ¿por qué no poder descansar en las promesas de Dios? ¿Por qué no creer en lo que leíamos en este Salmo 34 del 1 al 10 que se leyó el día de hoy? Que Él nos va a guardar de todo y en sus manos vamos a estar seguros. ¿Por qué no? Dios cumplió su promesa. Mira, vamos a Génesis 21 del 1 al 5. Génesis 21 del 1 al 5. Vistió Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. O sea, Él cumplió lo que les dijo. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que el Dios le había dicho, en el propósito, en el tiempo que Dios le había dicho, en el tiempo que tardan las mujeres. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Él dijo, wow, tu promesa es verdadera. ¿Quieres que yo le haga la circuncisión? Yo lo hago, tú mándame, yo lo hago. ¿Sabes qué? Perdóname, yo ya no dudo. Yo quiero parafasear esto. Yo ya no voy a dudar de ti, porque es verdad lo que tú dijiste. Es tu palabra. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. 25 años tardó su promesa. Pero su palabra se cumplió. Se cumplió. 25 años. Yo me imagino haber dicho a Abraham, Señor, perdóname. Tu promesa se cumple. Es verdad. Esto yo lo asemejo como Pedro, ¿no? Cuando Jesús está con Pedro y sus discípulos, cuando va a ser arrestado, Pedro dice, Señor, que nosotros te defendemos, morimos contigo. Y cuando arrestan a Jesús, se dispersaron. Y Pedro de lejito se acercaba. Y le dicen, tú eres uno de ellos. Una criada le dice, no, yo no, y tuvo miedo y se fue por ahí. Y otro, Señor, tú eres uno de ellos. Y no, y lo negó. Le tuvo miedo a una criada y le tuvo miedo a un par de hombres. Y se fue y se acordó lo que le dijo Jesús, lo que había dicho Jesús nuevamente, siempre se cumple. No cantaré el gallo cuando me hayas negado 3 veces. Y él lloró amargamente, se arrepintió.
¿Y qué pasó entonces? Ese hombre, Pedro, que tenía miedo, le tenía miedo a una criada, lo que dijera, le tenía miedo. ¿Qué pasó entonces después cuando lo vemos más adelante en el libro de los Hechos? Del concilio, delante de esos hombres que lo apresan y lo llevan y le dicen, te hemos dicho que no hables en el nombre de ese nombre. Y Pedro se les enfrenta y dice, me es necesario obedecer a Dios que a ustedes. Hagan lo que quieran de mí. Ah, caray, tan valiente. Y entonces, ¿cómo tuviste miedo de una criada? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué ahora estaba dispuesta a morir por Jesús? Y no le importaba delante de las altas autoridades decirles, no me interesa, yo obedezco a Dios que lo que ustedes digan. Y dice que lo azotaron y salió contento y alegre. ¿Por qué antes tuvo miedo? ¿Y por qué ahora? Dice, que sea tu voluntad, Señor, lo que tú quieras, yo te quiero agradar. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? Yo lo asemejo con lo que le pasó a Abraham. Que Pedro, cuando muere Jesús, se dispersan, pero luego les dicen que se junten y vayan a Jerusalén. Y en Jerusalén ven a Jesús resucitado. Y entonces Pedro dice, en verdad, lo que tú nos dijiste es cierto. Resucitaste. Y entonces la promesa es para nosotros. Si yo muero voy a resucitar contigo. No me interesa morir ya. Ya no me interesa. Pablo decía, para mí el vivir el Cristo, el morir es ganancia. Ya no me interesa. Yo creo en tu palabra, creo en tus promesas. ¿Sabes qué? Yo predico tu palabra y no me interesa lo que pase, lo que venga, porque yo creo. Ahora tenemos la palabra escrita y entonces a ti y a mí tenemos que creer lo que su palabra dice. Ahí es donde yo les digo que no estamos confiando plenamente en Dios. Si el Señor dice que nos va a cuidar y a guardar, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos apartamos? Yo de verdad a veces les digo, ¿por qué no estás? Es que la situación está muy difícil. ¿Sales a trabajar? Sí. ¿Por qué trabajas? Por necesidad. ¿Y no tenemos necesidad de Dios? ¿En tu trabajo no puede pasar lo que tanto temes? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que no confiamos plenamente en Dios. No confiamos plenamente en Dios. Cuando confiamos plenamente en Dios, pero también somos inteligentes, ¿eh? O sea, nos cuidamos, hacemos todo, pero estamos aquí. Dios cumplió la promesa. Abraham pudo descansar en la promesa de Dios y Dios mostró su fidelidad. Y Dios mostró su fidelidad. Pero nosotros mostramos fidelidad a Dios. ¿Qué hacemos nosotros para estar aquí en la casa del Señor? Él dice, deja todo y déjate guiar por mí. ¿Nosotros qué dejamos? ¿Qué dejamos por Dios? Y luego dice en Génesis 22, 1 al 2, fíjate, cuando Abraham descansa en las promesas de Dios, mostró su fidelidad a Dios. Y cuando Dios lo puso a prueba, ¿sabes qué? No le importó dar lo que más amaba, su hijo. O sea, él dijo, sí es cierto, tú eres verdadero Dios, yo confío en ti, yo soy fiel a ti y yo creo en tu palabra, con los ojos cerrados. Génesis 22, 1, y dice, y fíjate lo que le dice el Señor, sí es cierto, Abraham, vamos a probarte. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, inmediatamente, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto era obviamente una prueba de fe, de confianza en el Señor. El propósito de Dios era probar también su fe. A ver, tú dices que ya confías en mí, tú dices que ya tienes esa fe en mí, esa confianza, que eres fiel a mí. Bueno, a ver, vamos a ver. Dice que probó Dios a Abraham. ¿Y qué le pidió? Lo que más amaba. ¿Nosotros estamos dispuestos a sacrificar lo que más amamos? Yo te hago una pregunta. ¿Qué es lo que usted más ama en esta vida? Tal vez su casa,
tal vez sus hijos, tal vez su economía, tal vez su trabajo. ¿Qué es lo que más ama? Vaya pensando, ¿qué es lo que más ama? El propósito de las pruebas era fortalecer nuestro carácter, hermano, e incrementar nuestra confianza y nuestra consagración a Dios. Ese es el propósito de la prueba. Y a través de esta experiencia difícil, Abraham aprendió también sobre su compromiso de obedecer y confiar en Dios. Pero también aprendió cómo Dios da respuesta. Mira el Génesis 22, 17, el 7 y 8, ¿qué dice? Le dice, sacrifícame tu hijo, ya van en camino. Entonces dijo Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, ¿qué respondió? Dios, ¿qué? Se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham iba a sacrificar a su hijo. Abraham aprendió a confiar en Dios, a creer en Dios. Usted y yo hemos aprendido a confiar y a creer en Dios. A él le pidió a su hijo unigénito, que dice ahí que más amaba. Era lo que más amaba a su hijo, y el Señor se lo pidió. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que él, cuando él vio que lo que el Señor decía era verdad, entonces dijo, no hay problema, lo que tú quieras, Señor. Yo lo amo mucho, pero lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Porque sé que tú eres fiel, sé que tú eres verdadero y que tus promesas se cumplen. Y aún dispuesto estoy a darte, mi hijo, si eso es lo que quieres. Aún con el dolor de mi corazón, aún con todo el dolor que yo pueda tener, estoy dispuesto. Y es difícil soltar lo que más amamos. ¿Qué es lo que más amas tú, Juan? ¿Estarías dispuesto a soltarlo por el Señor? ¿Sí? ¿Lo dudas? ¿Eh? A veces no, pero tenemos que hacerlos. ¿Y cómo lo voy a ver yo? Viéndote aquí los domingos. Pero es que si no hago lo que yo tengo que hacer, va a haber consecuencias en manera de vivir. ¿En quién estás confiando? ¿No confiamos en Dios? ¿No confiamos en Dios? Memo, ¿qué es lo que tú más amas? ¿A qué estarías tú dispuesto a entregar por Dios? Para Dios. ¿Verdad que cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que tenemos que entregar al Señor? ¿Por qué no se las hemos entregado? ¿Saben por qué? Porque no hemos depositado nuestra confianza en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a descansar en Dios a través de su Hijo Jesús. Pero ¿qué es lo que tú más amas? ¿Estarías dispuesto a sacrificarlos? A lo mejor tú dices, mis hijos. ¿Estarías dispuesto a hacer un sacrificio? ¿Verdad que es bien difícil? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no tenemos la plena convicción y confianza que en lo que Dios a veces nos pide es difícil, pero Dios nos prueba. Y de esto yo voy a hablar también el próximo domingo, que yo de mi testimonio, cómo Dios me probó a mí. Y hasta que yo dije, bueno, Señor, adelante, ahí está mi vida. Y cuando le digo ahí está mi vida, no les voy a adelantar nada, pero les voy a decir lo que pasó. Y tal pareciera que fue lo contrario a lo que yo esperaba. Pero dije, Señor, aquí estoy. No falta el domingo, de verdad que es un testimonio de Dios, de Jesús, lo que Él hizo en mi vida. Hace 2 meses y medio me debatía entre la vida y la muerte. El día de ayer estábamos felices y contentos, la familia, viendo las bendiciones recibidas de parte de Dios. Y mañana les voy a decir por qué digo las bendiciones recibidas de parte de Dios, y usted va a decir, ¿todo eso pasó? Y yo les voy a decir, sí, pero hay que confiar en Dios. Aún en medio de la prueba, aún en medio de la tribulación, aún en medio de todo, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios, porque Dios no lo engañamos. El Señor sabe, fíjate lo que dice en el 22. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. El Señor sabe verdaderamente cuántos le conocemos. El Señor sabe cuántos le conocemos, cuántos le honramos, cuántos le alabamos, cuántos sacrificamos algo por Él. El día de hoy nos quedamos sin muchacha que nos ayude
que nos ayude para trabajar. Así, de buenas a primeras. Y dicen, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Y dice ella, voy a abrir un rato. Y le digo, está bien, vamos a cerrar. Dios es la prioridad. Y digo, ¿qué pasó? Dice, ¿qué crees que dudé en cerrar? Te iba a decir que te vayas. ¿Por qué? Estaba vendiendo como nunca. Y digo, sí, Dios probándote y el enemigo usando eso para hacerte caer. Dice, sí, y reaccioné, dije, no. Yo me voy porque yo creo en la promesa de Dios que Él me suplirá las necesidades. Y yo cierro y me voy. Digo, qué bueno que cerraste y te veniste para poder ir a la iglesia. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar aún nuestra economía, aún nuestro trabajo, aún nuestros familiares? ¿Por qué no vienes? Es que tengo que ir a ver a mi familiar, es que tengo que ir con mis... No sacrificamos tiempo, hermanos. No sacrificamos. Pero cuando conoces a Dios o tratas de conocerlo más profundamente, te das cuenta de que Dios va a proveer tus necesidades. Fíjate cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Génesis 22:13. Cuando tú confías en Él, cuando tú realmente eres fiel a Él. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, perdón, ya leí el 12, ¿verdad? Dice, mira lo que dice el Señor, dice, en el momento que estuvo para ejecutar la orden. Perdón, Génesis 22:12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Él sabía que había aprendido a conocerle. Por cuando no rehusases que tu hijo, darme a tu hijo, ¿no? Ahora el 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, lo tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Esto nos demuestra que tenemos que esperar y descansar en las promesas de Dios. Aunque eso implique muchas veces, de verdad escúchalo, en la espera implique aflicción, dolor, angustia o muchas otras cosas, que a través de ella nuestra fe va a ir creciendo y nuestro carácter cambiando. Dios va a suplir sus necesidades. Eso es lo que dice en su palabra y eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Imagínate que mi esposa me hubiera dicho, ¿sabes qué? La venta está muy buena como nunca, yo no voy porque ahora es cuando el Señor me está bendiciendo. Yo le hubiera dicho, no, eso no le agrada a Dios. Entonces no estamos creyendo en que Dios va a suplir nuestra necesidad. Mira lo que dice Filipenses 4, 19 y 20. Filipenses capítulo 4, versículo 19 y 20. Mi Dios, pues, ¿qué dice? Suplirá algo de lo que nos falte. ¿Así dice? ¿Suplirá algo de lo que nos falte? Todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice que Él va a suplir ¿qué? Todo lo que nos falte. Entonces, si Él va a suplir nuestras necesidades, ¿por qué nosotros nos aferramos? Es como si ahorita se hubiera quedado ella, se hubiera aferrado a cubrir sus necesidades y no confiar en Dios. ¿Por qué no confiamos en Dios? No dejo mi trabajo porque si no trabajo, no como. Eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees, es lo que tú imaginas. Pero entonces, ¿dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde confiamos en su promesa que nos habla aquí que Él suplirá todo lo que nos falte? Todas las cosas. Podemos confiar en que Dios va a suplir nuestras necesidades. Él nos va a proveer de todo lo que necesitemos en la tierra. Y escúchame algo maravilloso, no solamente en la tierra, en el cielo también. En el cielo también. Y aún Él va a suplir ese valor para enfrentar la muerte como lo hizo Pablo. Él va a proveer siempre. Pero debemos que saber diferenciar entre que Él va a proveer nuestras necesidades y no nuestros deseos. Porque son dos cosas muy diferentes. La mayoría de la gente quiere sentirse bien evitando un dolor, una incomodidad y deseando cosas que no van conforme al corazón de Dios.
Dice que Él va a cumplir no nuestros deseos, sino nuestras, ¿qué? Necesidades. Cuando tenemos una necesidad, ¿qué debo de hacer? Correr a Dios y ¿qué? Y esperar en Dios, que se haga su voluntad, que se haga su propósito, aunque a veces a nosotros no nos parezca, aunque a veces parece que Él está en contra de nosotros o está haciendo lo contrario de lo que pedimos nosotros. Él sabe por qué lo hace, porque Él es soberano y Él conoce lo que viene adelante. Él sabe por qué lo hace. Yo decía, ¿por qué si yo creo en ti, confío en ti, por qué pasó esto, Señor? Pero es lo que voy a platicarles el próximo domingo, lo que el Señor me dijo y lo que el Señor me enseñó y lo que el Señor me mostró. Y me mostró algo, no solamente espiritual, sino también algo literal, algo que pude ver, que pudo ver mucha gente y del cual se asombró mucha gente. Cuando vieron eso, corrieron. Les voy a estar platicando el domingo de eso y van a ver lo que es Dios. Pero yo termino con esto. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿No? Bueno, ponte sobre tus pies, inclina tu rostro. Inclina tu rostro. Escucha lo que te voy a decir. Escucha lo que te voy a decir. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta es no, es no. En esta tarde yo te exhorto en amor a que verdaderamente puedas confiar en Dios. A que confíes en el Señor, a que tengas una relación íntima con Jesús, porque Él es nuestra mayor necesidad real que tú y yo tenemos. Y Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Es difícil? ¿Es difícil? ¿Es difícil? ¿Alguna enfermedad grave? ¿Alguna escasez tremenda? ¿No tienes trabajo? ¿Hay conflictos, aflicciones que te entristecen? El Señor en esa tarde te dice, de verdad, hermano, te dice que Él va a proveer y a suplir nuestras necesidades, cualquiera que éstas sean, por difíciles e imposible que parezca. Y va a sufrir conforme a las riquezas de su gloria, conforme a lo que Él ha creado, ha hecho, tanto físico como espiritual, conforme a su voluntad y soberanía. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? Ponla en manos de Dios. Cree en Dios. Y así de esa manera vas a poder descansar en la fidelidad de Dios. Pero sobre todo lo que tú hagas, pide la dirección de Dios y ponlo en sus manos. Hermano, tú y yo tenemos que confiar en Dios, confiar en Dios. Y cuando tú confíes en Dios, vas a saber que Él nos guarda, que Él nos guarda, que Él nos guarda. Termino leyendo parte del Salmo 91. No lo tenía yo, pero te lo voy a leer. Parte del Salmo 91. Si lo buscan, bueno, no, yo lo leo. Yo lo leo, ustedes escuchen. Ya se lo saben muchos de memoria, pero dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, el Todopoderoso. Diré yo: Jehová, esperanza mía y castillo mío. O sea, Él es mi fortaleza, Mi Dios, ¿en quién confiaré? Confianza en Dios, confianza en Dios. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de las epidemias que hay, hermanos. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Tú y yo vamos a estar seguros en las manos de Dios. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Fíjate, esas son las promesas de Dios. Y dice también, dice, por cuando a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto por cuando ha conocido mi nombre. Conocer, confiar. Me invocaré, yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré, le glorificaré, les haceré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Tenemos mucho que aprender de ti. Tenemos mucho por lo cual tenemos que confiar en ti. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia y que ellos puedan entender
que nuestra mayor necesidad eres tú. Señor, aquí habemos pocos, pero tú sabes el corazón de cada uno de ellos. Pido y ruego, Señor, que esta palabra penetre en lo más profundo de su ser. Que esta palabra haga estragos en la toma de decisiones. Señor, ¿realmente confiamos en ti? Ayúdanos a confiar, Padre. Ayúdanos a saber que tú eres nuestra necesidad y que tú en fidelidad vas a cumplir tu palabra y nos vas a llenar de tus promesas. Gracias te doy por esta palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, de quien vive y reina Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.